Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este viernes que es 6 de diciembre del año 2024. Saludo a quienes nos acompañan en la mesa. Marcia Collazo, buen día. Buenos días, ¿cómo están todos? Enfrente de ella está Alejandro Val, ¿cómo te va? Buen día, Emiliano, compañeros y audiencia. Al lado de Alejandro, Juan Grompone. Juan, buen día. Buen día para todos. Y enfrente de Juan, al lado de Marcia, Gustavo Calvo, que vuelve a estar como invitado. Buen día. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Pocos uruguayos, salvo los obsesivos de la Segunda Guerra Mundial, deben poder nombrar un buque militar británico o estadounidense. Pero unos cuantos seguramente sí puedan mencionar al menos uno de origen alemán. ¿Cuál? El Admiral Graf Spee. Ese barco, uno de los acorazados de bolsillo que empleó la armada nazi, era rápido, pero cargaba un armamento pesado. Enviado al Atlántico Sur, el Graf Spee hundió 9 naves mercantes de los países aliados en solo un par de meses desde la declaración de la guerra el 1 de septiembre de 1939. Si bien tenía la velocidad suficiente como para dejar atrás a los cruceros británicos, el 13 de diciembre de aquel año, 1939, 3 de esos buques, el Aquiles, el Ajax y el Exeter, finalmente lograron rodear al Graf Spee bien temprano en la mañana. Y así comenzó la primera batalla naval de la Segunda Guerra. El poderío del Graf Spee quedó de manifiesto por los daños fuertes que le provocó a sus contrincantes, tanto que obligó a retirarse al más grande de ellos. Pero en el combate, en el proceso, resultó él mismo afectado de manera crítica en el sistema de combustible, por lo que el capitán Hans Langsdorff ordenó buscar refugio en el puerto más cercano, que era el de Montevideo. La historia es conocida. En un tira y afloje diplomático en los albores de una guerra en la que Uruguay era neutral, se le permitió a los marinos alemanes bajar a tierra y atenderse en el hospital militar, al tiempo que se enterraba a los muertos en el cementerio del norte. A la vez, el capitán Langsdorff tuvo ante sí un ultimátum. Le dieron 72 horas para volver a partir con el Graf Spee. En el momento de la salida, y temiendo que los británicos se estuvieran reforzando fuera de la bahía de Montevideo, el capitán decidió hundir su propio barco a pocos metros de la costa. Unos días después, se suicidó acostado con la bandera del Graf Spee. Todo este episodio, conocido como la Batalla del Río de la Plata, fue un hito temprano en aquella cruenta Segunda Guerra Mundial. El único combate que ocurrió en aguas uruguayas y todavía aparece cada tanto en la discusión pública, sobre todo por el águila nazi que el Graf Spee llevaba en su popa, que fue recuperada del fondo del río y cuyo destino todavía no se ha resuelto. Como en estos días se están cumpliendo 85 años de aquellos hechos, Marcia y otros integrantes de la tertulia querían evocarlo. ¿Quién empieza? A ver, tengo la mano levantada de Juan acá. Sí, yo Marcia, invoco te ganaron, una Marcia. razón. Invoco una razón histórica. Dale. Yo creo que soy el único de los presentes que lo oyó la explosión del Graf Spee. Está bien, tiene razón. Yo estaba en la cuna, tenía 3 años, 3 meses de vida, y según cuenta mi madre, siempre contaba mi madre, que me sobresalté por el ruido de la explosión. El ruido de la explosión, que se veía en la zona de Pocitos, claro, de una explosión que había ocurrido detrás del cerro de Montevideo. Ustedes vivían en Obligado y Rivera, digamos, sí, ¿no? Obligado y Rivera, sí. Hasta ahí llegó el estruendo. Hasta ahí, como para que sobresaltara a un niño, ¿no? A un bebé, ¿no? De modo que eso por eso reivindico hablar primero. Bueno. ¿Le concedemos sí, claro. el primer lugar? Entonces, y reivindico el segundo porque yo escribí una novela sobre eso. Claro. El segundo motivo. Bueno, ¿cuál es la novela, recordemos? Chao Napolitano. Chao Napolitano. Novela breve, ¿no? No es breve, no, 250 páginas. Bueno, 250 páginas, está bien. Bueno, el Graf Spee era un acorazado pirata, era un banco acorazado destinado a la piratería. Había zarpado 6 meses antes de comenzar la guerra. La habían mandado al Atlántico Sur y que se quedara ahí dando vueltas y reconociendo la zona de actividades. Estaba destinado a atacar a los cargueros
que llevaran suministros a Inglaterra. Es decir, esa era la estrategia que habían previsto los alemanes antes de empezar la guerra, 6 meses antes de empezar la guerra. Es decir, por eso, en definitiva, era un barco de guerra, pero era un barco más bien pirata, es decir, destinado a hundir a los cargueros que iban a los suministros a Inglaterra y a rescatar a la población, meterla en un barco en el Tacoma, en el Tacoma, que era el barco que lo acompañaba, y que los destinaba para que las tripulaciones se rescataran y se las llevaran a algún lugar en el que se pudieran desembarcar. No había muertes en ese sentido. La tripulación era de gente muy joven. Es decir, no era una tripulación de guerra, no era una tripulación porque no estaba preparada para la guerra. Es decir, que no tenían tampoco experiencia en guerra, ¿no? Que eso fue importantísimo en la historia del barco. Es decir, por eso la nave, si bien era muy rápida, no era una nave de combate, y entonces cuando fue acorralada por tres naves de combate inglesas, sí con experiencia y con trayectoria, entonces no tuvo más remedio que refugiarse en Montevideo. Hay que recordarse que el Uruguay fue neutral en la Segunda Guerra Mundial hasta, creo que 2 semanas antes de terminada la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De modo que Uruguay era un país neutral, por eso podía entrar con toda seguridad la nave alemán. Y por supuesto en ese estuvo en el intentando repararse en el barco, pero los ingleses hicieron de todo para que no lo dejaran salir. Largaban barcos de cargueros ingleses, de modo que por las leyes de guerra que en ese momento se respetaban todavía, el Graf Spee no podía salir hasta que 24 horas después, y entonces de esa manera lo retuvieron hasta que el capitán Landsberg decidió que no había salida, que es decir, con esa tripulación y con eso no podía dar la batalla, y decidió hundir el barco. Pero hundir el barco por una razón muy importante, por los secretos que tenía. Ese es un detalle que conviene incorporar. Ese barco tenía secretos de guerra muy importantes. Era un barco de tecnología muy avanzada. Y aquí llegamos a la novela de Juan Grompolli. Sí. Uno de los secretos es el que está en el puerto. El telémetro. El telémetro, que es el que medía el telémetro, tiro de los cañones. El telémetro, que era un precursor del radar, de lo que después a fin de la Segunda Guerra Mundial fue el radar, ¿no? Era un aparato que podía detectar a qué distancia se encontraban las naves contrarias y con eso afinar la puntería, ¿no? Y lo sacaron del fondo del mar y está en la entrada del puerto de Montevideo. Ahora ya no es una tecnología innovadora. No, pero en aquel momento estaba de por medio ese innovador, factor, ¿no? Una tecnología que había desarrollado el régimen nazi. Y el nazi. otro elemento que no lo registra la historia es la máquina Enigma. Es decir, la máquina Enigma era la máquina de descifrado, porque si naturalmente estuvo 6 meses contactándose con el Estado Mayor alemán, se tenía que constatar de una manera secreta, de modo que era evidente que tenía una enigma que cifraba los mensajes y que no esa dio otra historia. ¿Eran comunicaciones de qué tipo en aquel momento? Telegráficas, pero había que cifrar el mensaje, pero ¿no? encriptadas. Trabajo que se hizo después en Inglaterra, y finalmente Alan Turing, el padre de la computadora, participó en el descifrado de esa enigma, del código de la enigma. Bueno, tuvimos un puntapié inicial pero muy oportuno de parte de Juan. Ahora sí, vamos a Marcia, que creo que fue quien propuso el tema. Sí, porque además da la casualidad que lo estoy dando en este momento en uno de mis cursos de historia. Claro, lo que sucede es que lo doy mucho más en profundidad, ¿no? Entonces me lleva más de una clase. Porque estamos viendo el contexto de la presidencia de Alfredo Valdomir y su canciller Alberto Guani, que tuvieron un rol muy, pero muy importante, porque es verdad que Uruguay era neutral en ese momento. Y se podrán imaginar, primero que nada, la prueba de que la guerra era mundial, sé que parece una obviedad, pero no lo es. La prueba de que la guerra era mundial es la batalla del Río de la Plata. Claro. Estamos hablando de una guerra que impacta en el mundo entero, llega al desierto de África. Así que los
los uruguayos y en especial los montevideanos nos vinimos a enterar de lo que era una parte de una guerra, por suerte no todo lo que significa una guerra, y mucho menos lo que significó la Segunda Guerra Mundial, pero de una parte nos vinimos a enterar y tené por seguro, Emiliano, que causó pánico, causó una ola de pánico en la gente. Porque claro, cuando empezaron a ver los tiras y aflojes y las brutales presiones que estaba sufriendo el gobierno uruguayo, ¿no? Las arremetidas del canciller, del embajador Millington Drake de Inglaterra y de Gentil, que era el francés, arremetidas de todo tipo que te puedas imaginar, e incluso le estaban diciendo que tenía que internar el barco. Internarlo era decomisarlo, Como digamos el Tacoma así. después. Y después el Tacoma, que finalmente eso lo hicieron, Sí, por eso. pero lo hicieron después. Lo hicieron después de que un barco de guerra alemán hundiera el crucero Montevideo. Pero en ese momento, ¿qué hacía? ¿Qué podía hacer el gobierno uruguayo? ¿Verdad? Estaba entre varios fuegos. Por otro lado, tenía neutralidad, pero en Buenos Aires el ambiente era absolutamente pro-fascista y pro-nazi. Otra neutralidad. Bueno, pero, viste, Muy si especiales. Langsdorff hubiera decidido ir para allá, que no lo decidió por el calado del acorazado, no le quedó más remedio que ella, que estaba en el baile, meterse en la bahía de Montevideo, cuando en realidad había sido aconsejado por algunos de sus oficiales, le dijeron, mire, capitán, bueno, tenemos unos daños terribles, pero ¿sabe qué? Nos conviene más irnos a alta mar. Y él, sin embargo, eligió entrar en la bahía. Bueno, todo eso provocó que los habitantes de Montevideo, y no solo de Montevideo, tuvieran una pequeña experiencia de la brutalidad de la guerra y de las presiones internacionales. Y Baldomir y Guani se comportaron, creo yo, con una entereza admirable, defendiendo nuestra soberanía. Y después la otra cosa que quería decir es que cuando Langsdorff llega al puerto y busca quien le repare el barco, no encuentra a nadie. El único astillero importante que había pertenecía a una firma Ragusi Volmot. Regusi Bulminot. Regusi, perdón, no me acordaba bien. Muchas gracias. Regusi Bulminot. Regusi, bueno. Que después fue Saco. Ahí está. Y resulta que Bulminot fue abordado por el capitán. Y dice, ¿pero por qué se niega a darnos asistencia? ¿Porque es francés? Y le dice Bulminot, esa es una de las razones. Y la otra, porque también soy uruguayo. Fíjate lo que es. Yendo a las neutralidades de las que se hablaba recién, Sí. lo que ocurrió en Argentina, el capitán del barco Langsdorff se suicida en Buenos Aires. Sí, ¿no? sí, sí. Los marineros del Graf Spee fueron alojados en el hotel de inmigrantes y los oficiales en el arsenal de la Marina. Algunos en la Escuela de Mecánica de la Armada, bajo la coordinación del embajador alemán en Buenos Aires, Edmund von Termann, de abiertas simpatías con el nazismo, según cuentan las crónicas. La noche del 19 de diciembre vieron al capitán del Graf Spee en su cuarto con un cigarro en la boca y un whisky a mano. Estaba escribiendo las cartas. 3 cartas. Las 3 cartas que escribió antes de suicidarse. Una carta a los padres, la otra carta a la esposa y la otra carta al almirantazgo alemán. Eso Gustavo. fue lo que escribió. Yo, bueno, hay mucha cosa que yo iba a decir que ya se ha dicho, pero bien de bien. Me gusta poner el énfasis en el entorno internacional y relaciones internacionales del momento. Es muy interesante para los que estudian, tú hablabas hoy de los obsesivos de la Segunda Guerra Mundial. En realidad cualquiera que estudie la Segunda Guerra Mundial tiene que empezar cuando comenzó. Comenzó el 1919 en Versalles, cuando terminaba la primera. Porque de alguna manera allí se establecieron una serie de condiciones para Alemania que ningún país podía resistir, y fue un caldo de cultivo para esa generación de líderes impensados como los que se suben a un cajoncito y pretenden dominar el mundo. Bueno, le tocó uno a Alemania. El hecho es que Alemania tenía, a través de Versalles, una serie, me gustaría hablar un poquitito de esto, una limitación en cuanto a el armamento que podía tener. Y es muy interesante ese periodo porque muchos empezamos a dudar o a preguntarnos entonces cómo inicia una guerra cuando estaba limitado en sus armamentos. Bueno,
todo ese proceso que fue hasta 1939 fue un proceso de mucha flexibilización por parte de los aliados de la Primera Guerra, donde se le iba permitiendo a Alemania una tras otra de las cosas que podían aumentar su armamento. Eso es muy interesante, ese proceso, estuviera Hitler en el poder o no, incluso con Hindenburg. Según Versalles, 6 acorazados, 6 cruceros ligeros, 12 destructores y 12 torpederos es lo único que podía tener Alemania. No podían exceder las 10.000 toneladas y cañones de 280 milímetros. En 1935 hubo un acuerdo con los ingleses donde se les permitió un 35% más de tonelaje y hacer submarinos hasta un tonelaje que implicara un 45, más o menos la mitad de lo que tenía Inglaterra. Justamente estos acorazados de bolsillo existían por eso. Eran acorazados que estaban justo en el límite de las 10.000 toneladas, tenían poderosos cañones de 280 milímetros, pero tenían un blindaje mucho más liviano para poder moverse con mucha autonomía y con mucha velocidad. Fíjate que cuando la batalla se inicia, Landros lo primero que hace es atacar al más grande, al Exeter, que tenía, aunque sea el más grande, tenía cañones de 203 milímetros contra los 280 de los alemanes. Claro, hizo lo que tenía que hacer, es decir, dañar al más grande porque los otros tendrían cañones mucho más pequeños. Pero ahí también hubo una duda de Langford, y en una película, creo que es británica, del año 50 y pico, se muestra mucho las dudas y las idas y venidas de Landorf en esa batalla, que hace referencia a que él hubiera podido escapar en un primer instinto, en un primer momento, porque además eso era su función, es decir, darle alguna vuelta y tratar de alguna manera irse Océano Atlántico adentro y no sería alcanzado en teoría por los demás. Ahí también juega mucho la desinformación de Langford porque los ingleses ya estaban trabajando y manejando mucha inteligencia y contrainteligencia, tanto en Uruguay como en Argentina, que después lo vimos cuando sucedió la batalla realmente. Langford no sabía cuántos eran los buques que lo estaban siguiendo y tampoco sabía si había buques cercanos. Y de alguna manera eso incidió después porque Langford decide meterse en el puerto de Montevideo y juegan ahí, como decía Marcia, las dos neutralidades, como decía yo también, las dos neutralidades, es decir, no fue lo mismo la neutralidad uruguaya, con mucha afinidad con los aliados, más allá de las presiones, tenía afinidad, sobre todo con los británicos. Y otra cosa es la neutralidad argentina, que es una neutralidad que estaba muy influida por el club alemán, que tenía una presencia muy fuerte en la sociedad argentina, pero además un sentimiento antibritánico del que nadie menciona, que para Argentina es un clásico. Claro. ¿Ya? Es decir, los británicos son, de hecho, un adversario sistémico en su historia, cosa que después muy bien recogió Perón, ¿no? en su aplicación, la aplicación de su teoría. Entonces, obviamente, las presiones iban a venir de esos lados, es decir, desde Argentina una fuerte presencia de inteligencia alemana, y acá en Uruguay Milton Drake hizo de todo, es decir, se llegaron a correr rumores de que el Royal Ark, que es el único portaaviones que tenía cerca a Inglaterra, estaba viniendo hacia acá y estaba lejísimos, pero Langford se lo creyó. El Cumberland. El Cumberland también, después se integró incluso, pero tampoco estaba cerca, estaba muy lejos, y Langford llegó un momento en que realmente creyó que tenía una flota acercándose, y eso también hice en las decisiones. Alejandro, ahora te escuchamos a ti para completar esta primera vuelta. Yo es muy poco más lo que puedo agregar a lo que se puede comentar en una tertulia como esta respecto a la batalla del Río de la Plata y el acorazado de bolsillo y su capitán. Lo que quizás puedo agregar es que conocí a Milton Drake acá en Uruguay. Opa. No es que haya tenido un trato muy formal con él, pero sí lo conocí, en Punta del Este, en una reunión que se hizo en el Country Club, donde presentó el libro que se llamaba, si no recuerdo mal, yo lo tengo, creo que autografiado por él, si no recuerdo mal, se llama La batalla del Río de la Plata, que es un libro gordote, ¿no? Donde se cuenta mucho de los episodios que Gustavo, Marcia y de alguna manera Juan estaban contando, y tú mismo, Emiliano. Pero además dándole un tono muy curioso, muy interesante a sus conversaciones, en particular con Guani. Porque había además, creo que fue Gustavo que lo dijo, una afinidad latente entre el gobierno uruguayo y la población de Uruguay en general,
y la causa británica. Ahora, una causa británica que estaba en juego desde hace muy poco, porque la guerra estaba ahí recién. Esto fue 100 días después que comenzó. Por eso, más o menos. estaba recién ahí, pero en Uruguay, si bien había una colonia alemana, era muy pequeña. Había una confitería que la tenemos acá cerca, que estaba en la lista negra. Tengo las listas negras, además. La confitería Oro del Rin. Sí, Oro del Rin, sí. Tengo las listas negras de verdad impresas, ¿no? Sí, Con los ojo que nombres. las listas negras empezaron a publicarse después de 1942. Sí, ya lo sé, sí, no digo que no. Pero bueno, sí. Incluso les puedo contar algo más. Mi abuelo tenía la representación de las fábricas Renault de Francia, desde el comienzo del siglo, desde el 1909 en adelante. Y cuando llegó la guerra, resulta que las fábricas esas, no enseguida, pero París estaba ocupada por los nazis, por los alemanes, quedaron del otro lado. y las fábricas Renault estaban ocupadas. Entonces, mi abuelo, que tenía, fotos, en fin, de las fábricas Renault, del viejo Renault, etcétera, me acuerdo que cambió una muy grande, sacó el cuadro con la foto del Luis Renault y a quien puso a Churchill para que no lo pusieran en la lista negra y quedara bien claro que yo estoy de este lado. Yo estoy de este lado. Es más, yo tengo el cuadro ese, lo tengo en casa y es muy curioso porque no es que la haya sacado, la tapó una foto con la otra foto. Tengo un afiche muy grande con una fotografía de Churchill. Bueno, pero lo cierto es que fue una época muy especial. Juan hablaba de que él oyó eso, mis padres contaban que efectivamente estaban en la Rambla porque se sabía cuando salió el Graf Spee del Graf Spee, como se dice en realidad. Cuando salió el Graf, por más que le decimos habitualmente el Graf Spee, pero creo que se dice Graf Spee. No, También eso el camino. eso es en Lo inglés. que pero pasa es que en es- Uruguay existe una costumbre según la cual cualquier palabra en otro idioma que aparezca la pronunciamos en inglés, ¿no? Sí. No se nos ocurre pensar que puede tener otro Pero origen, vos alemán, viste- francés. Pero ustedes vieron que habitualmente Sí, se sí, dice sí. Graf Spee, Bueno. y en realidad es Graf Spee. Esa es Bueno, una costumbre todos- muy uruguaya. Cuando sabían que salía el barco, había una cantidad de gente en la Rambla de Montevideo, ¿no verdad? Sí, Viendo a ver qué diablos era lo que iba a pasar. Había rumores de que sí, que le iba a hundir, pero no era, creo, por lo menos me lo contaban mis padres, que no era una cosa segura. Y sí, claro que vieron la explosión inicial y después la columna de humo que durante mucho tiempo había mucha gente acá en la torre del Palacio Salvo, mirando qué era lo que efectivamente estaba ocurriendo. Eso fue el 13 de diciembre, si no Sí. recuerdo mal, la verdad. 13 de No, diciembre. el 13 de diciembre fue la Para batalla. el 13 fue la batalla El contra 17 El fue. 17, fue 3 días o 4. Salió el después. 17. Le dieron 3 días y se fue el cumplían 4. 272. Sí. Lo que decías tú de Rebucci y Bulmi, ¿no? Es efectivamente, por supuesto que si lo dijiste es porque era así, pero realmente fue así, ¿no? Se negaban a colaborar con la restauración, sobre todo de los sistemas de combustible, creo, del Graf Spee, que era lo que estaba más deteriorado. Pero claro, el calado Era del bastante barco obvio, no ¿no? daba para ir a Buenos Aires, de manera que la única opción razonable que tenía, pensando, como además decía Gustavo, que Millington Drake había largado rumores de que venía toda la flota inglesa Sí, poco sí, más sí. a acercar al... Pero salía publicado en los diarios de la época. El es pobre decir, Landor no tuvo más remedio que eso. Tú dijiste que quedaron en Buenos Aires muchos marineros del Graf Spee. También quedaron en Uruguay algunos, claro. y quedaron principalmente recluidos, si no me acuerdo mal, en Paso de los Toros o al ladito de Paso de los Toros, que estuvieron mucho tiempo durante la guerra. 800 quedaron en Córdoba, solo en la provincia de Córdoba. Es un disparate. Pero acá en Uruguay también. Acá algunos también. Quedaron ahí Pero por cuando Paso de los mencionás la cifra es cuando te sorprende, ¿no? 800 Toros. alemanes. En realidad no habían muerto mucho. Bueno, nunca se puede decir que no mueran muchos cuando murieron algunas decenas, pero no murieron muchos de los combatientes 37 alemanes. fueron los Sí, por cuerpos eso, eran que se enterraron. Algo así como lo que dice Marcia, que en realidad para la tripulación que tenía era una parte muy pequeña. El acorazado, el Graf Spee no estaba muy deteriorado, estaba poco deteriorado. El problema es que... no, él tenía más alcente que los británicos. Pero no tenía casi municiones, Pero eso no no. lo sabían los ingleses. Bueno, y además tenía problemas de combustible, de la propulsión. Pero lo dejamos a Juan. Sí, si ¿qué quiere iba a decir agregar algo más. Juan? Yo quiero agregar algo muy importante. ¿Y Los si hacemos alemanes. una pausa acá? Te propongo que hagamos una pausa acá, ya que le pusiste así toda esa cosa de suspenso, creo que este es el momento para puntos suspensivos. ¿Por qué acabo de proponer esto, de colocar puntos suspensivos? Porque
Primero, me queda claro que todos ustedes tienen bastante más para añadir. Apenas ha habido una intervención de cada uno de los integrantes de la mesa. Juan mismo acá tiene algo relevante para incorporar. Pero además veo toda la participación de los oyentes. Hay aportes muy útiles, muy convenientes para sumar. Y en ese sentido, elijo uno nada más. Destaca que, hablando de libros, parte de la historia del Graf Spee y de las idas y venidas e intrigas diplomáticas se puede conocer, se puede leer, sobre ello se puede profundizar en el libro El año del león de Antonio Mercader. También. Sí, es un libro muy recomendable, muy recomendable. En su momento supimos entrevistar a Antonio, a Manino, cuando el libro se publicó, teniendo en cuenta que además era, claro, uno de los integrantes de las tertulias. Es un libro que suma. Fue el último libro de Manino. Sí, claro, sí. Así que... No, después hubo un libro, hay un libro de Manino que se editó póstumamente, ¿no? Es un libro que se editó después de su fallecimiento. Más participaciones, me interesa eso. Bueno, pero anoten El año del león de Antonio Mercader y enseguida volvemos.